Buenas tardes. Bienvenidos a esta rueda de prensa que damos desde la sede de Linares primero. En primer lugar, tengo que disculpar la ausencia de Juana. Estaría aquí mi compañera, pero ha tenido un imprevisto con el coche y de tipo de avería. No ha sido ningún problema, sino de carácter mecánico. De cualquier forma, ya la escucharéis en el pleno, porque lo que yo voy a decir aquí está fundamentado en las reuniones que hemos tenido de ejecutiva y, por supuesto, en una serie de experiencias y, sobre todo, de lo pasado, de todos estos tiempos pasados en el Ayuntamiento de Linares y como testigos de primera mano. En esta ocasión vengo a hablar de los presupuestos. Presupuestos, saben ustedes que se iba a convocar el Pleno, se viene convocando desde hace mucho tiempo. El tema de los presupuestos lo hemos estado implorando, lo hemos estado reivindicando, hemos estado proponiéndolo desde los grupos de la oposición durante mucho tiempo. Es verdad que el equipo de gobierno había hecho dejadez de su obligación de llevar el presupuesto al Pleno, un borrador de presupuesto al Pleno, pero también es verdad que cuando estaban dispuestos a hacerlo, los tres grupos de la moción han puesto todas las trabas posibles para que se dilatara esto. Y está claro, no lo van a decir, aquí estas cosas solamente las decimos los que metemos el dedo en el ojo, pero sin dañar a nadie, solamente para decir la verdad de las cosas, solamente para que la ciudadanía de Linares conozca las cosas, lo que, por supuesto, nuestra verdad, en nuestra opinión, pero que como es perfectamente contrastable e intentamos que sea objetiva, pues se puede ratificar o se puede contrariar lo que aquí se diga y estamos dispuestos a cualquier debate, como siempre digo, para demostrar lo que decimos, lo que enjuiciamos o lo que opinamos sobre la tarea municipal. Como digo, ahora se ha retrasado el tema de los presupuestos muchísimo. Esperemos que la semana que viene ya por fin se convoque el Pleno para la semana que viene, porque ni podíamos estar sin presupuesto anteriormente, ni ahora tampoco. Les convenga a unos grupos o no les convenga. Linares no está para la conveniencia de partidos ni de organizaciones políticas. Linares necesita su presupuesto y se lo hemos reprobado y se lo hemos echado en cara y recriminado mucho al equipo de gobierno. Y ahora los que lo recriminaban están más preocupados por otras cuestiones. Será la moción de censura, será lo que sea, pero para que el equipo de gobierno no haga lo que le hemos pedido que hiciera. Con lo cual, quien pierde es Linares, que lo sepa todo el mundo, que quien pierde siempre es Linares. Estamos ahora, además, en unas elecciones, en campaña electoral, elecciones autonómicas, por cierto, bastante descafeinadas. Yo, ya personalmente lo digo, quiero llamar la atención a la gente sobre determinadas circunstancias que están pasando. Mientras estamos inmersos en la Champions, en los playoffs, estamos inmersos en todas estas cosas que nos entretienen bastante y que está muy bien y que puedo compartir, pero no se nos olvide que ya va la inflación va ya por un 9% prácticamente. Está subiendo todo de manera que la gente lo va a pasar mal. Hace unos meses decía, ya veréis los meses que vienen, en una entrevista, decía, ya veréis que el tiempo que viene, pero no porque sea una cosa que sepamos más o menos, es que ese vaticinio lo estamos escuchando todos los días de las personas expertos que conocen cómo puede acabar todo esto. Y la propia experiencia te dice que bien no puede acabar y las consecuencias pues van a ser negativas para todo el mundo. Y afectará a todo el mundo. Por lo tanto, vamos a estar atentos a la vida que nos rodea, por la cuenta que nos trae y las cosas que nos están sucediendo ahora mismo. Como veréis, estamos en elecciones ya autonómicas prácticamente, daremos una rueda de prensa específica para este menester más adelante y quiero ceñirme a los presupuestos
del Ayuntamiento de Linares que también se van a ver afectados por todo este condicionamiento. Claro, van a estar condicionados por todas estas variables, que si son que si es la guerra, que si es la... Esto es una cadena, un efecto dominó que se produce y que al final termina repercutiendo una barbaridad en lo que las criaturas tienen para ir a comprar el sustento diario. Ni más ni menos que eso. Pero lo que es las cuentas municipales, el presupuesto, ya sabéis que es una cosa traída y llevada, veréis. Y hablo siempre desde mi experiencia. Y no pretendo hablar ex cátedra, pero sí en base a la experiencia y, como ya digo, a lo que es contrastable y es perfectamente objetivable en virtud de lo que ha ocurrido en tiempos atrás, años atrás, décadas atrás. Un presupuesto es algo que tiene que ser flexible. En cuanto lo saca el borrador, al momento habría que cambiarlo porque los días cambian, las situaciones cambian, los intereses de no sé qué cuentas cambian, los otros de no sé qué cambian y las necesidades y sobre todo la capacidad de gasto que pueda haber en virtud de esos vaivenes económicos que se sufren en esta sociedad, ¿no? El presupuesto, por supuesto, es algo que tiene que elaborar un equipo de gobierno, plantearlo, y que se puede modificar parte o se puede modificar entero, con enmienda a la totalidad o con enmiendas a parciales y de adición, de sustitución y de no sé qué cosas más. Pero al final son las cuentas que nos dirigen la vida municipal, la vida económica de Linares, y cómo se administra y se gestiona el erario público. Bien, nuestra propuesta no va solamente en torno a unas partidas que condicionan o que van a afectar al erario público, a la vertiente aritmética del erario público, de un presupuesto, no solamente a partidas, no solamente a dígitos y a números, sino que queremos, puesto que hablamos de en qué nos vamos a gastar, eso nos dice en qué nos vamos a gastar las cosas. Por ejemplo, cultura, deporte, urbanismo, pues, todas estas cuestiones, los gastos corrientes, personal, no sé qué, todas estas cuestiones tienen una partida económica prevista para el año en curso, que ya estamos a mediados de año, entre otras cosas. Y si llevamos un año y medio, dos presupuestos ya de retraso, que lo que vamos a liquidar el 20, pues imaginaros si lo estamos haciendo bien. No lo estamos haciendo nada bien. Pero yo no he venido aquí ahora a polemizar ni a politizar con esto. Venimos a proponer una mejora en la dinámica y en la organización municipal. Es decir, no solamente queremos modificar partidas y cuando llegue el momento y sepamos con lo que contamos, porque ahora mismo ni tendríamos ni la capacidad, ni la formación, ni la cualificación necesaria para hacer un movimiento de partidas así, sopetón nosotros desde aquí, desde nuestra sede, y a ver y luego qué ponemos, qué quitamos o por qué la sustituimos, sino que además luego hay que ver si dirigimos nuestros planteamientos de gasto a las cosas que verdaderamente necesita Linares y de una manera acertada. Es decir, consideramos que ya anda, que hay una democracia, un ayuntamiento, la dinámica de un ayuntamiento es mejorable. La democracia, de hecho, hay que dar pasos evolutivos y puede ser mejorada en el sentido de lo que ya venimos escuchando por ahí, de la nueva fórmula de gobernanza, de los esquemas de gobierno abierto. Veréis, gobernar abiertamente, gobernar cara a la ciudadanía, gobernar bajo los parámetros de la participación ciudadana, es mucho más incómodo. Es más cómodo para un político llegar a decir, no, esto es lo que hay, esto aquí no entre nadie. Lo más incómodo es escuchar a todo el mundo lo que tenga que decir. Por lo tanto, vaya por delante que esa cuestión meramente ya cuesta un trabajo. Es decir, nosotros proponemos una dinámica con la creación de una serie de grupos de impulso, grupos de trabajo, que van más allá de los consejos asesores o consultivos, que los consejos sectoriales que siempre se han hecho.
para determinados temas y para determinados proyectos de mucha dimensión, de mucho volumen y sobre todo proyectos de futuro. Vamos a mirar, no se puede seguir diciendo aquí, oye, que ahora a ver si vienen los nuestros que van a traer empresas de no sé qué, no sé. Bueno, ya veis dónde quedan las empresas, los cientos de puestos de trabajo y todas esas cosas. O dónde quedan las promesas de hace 4 años, de los que entraban de nuevo en la Junta de Andalucía, y han pasado 4 años y mirad dónde estamos. Y ahora los que estaban antes dicen que hay que ver lo que están haciendo estos, y los otros les dicen que sí, pero que 40 años antes no lo habían hecho los otros. Veréis, lo que no seamos capaces de hacer desde Linares nosotros mismos, además de, por supuesto, reivindicar lo que haya que reivindicar los demás, pero sí tenemos que tener un esquema de trabajo con rigor, contando con el talento, el conocimiento y la sabiduría y la experiencia de lo privado, de la calle, de esos profesionales que lo hay. Y voy a poner un ejemplo. Un grupo de impulso, crear un grupo de impulso, se van a proponer en el plenario. Con respecto a la logística, al puerto seco, es que es clave. Veis que hemos escuchado desde hace 20 años, yo empecé este tema en el 2004, éramos pioneros. Se han hecho algún estudio de viabilidad, de no sé qué, calidad ambiental, de todas esas cuestiones. ¿Sabemos por dónde va eso? ¿Qué vamos? ¿De manera impulsiva? No para impulsarlo, sino nos da el impulso, nos da de pronto el arrojo y nos ocupamos del puerto seco. No, hombre. Tenemos que trabajar eso desde Linares para poder plantear reivindicaciones a la administración autonómica y decirles, señores, se hizo esto en el 2004, esto en el 2006, esto en el 2008, esto en el 2010 y después no se ha hecho nada. Que es una de las razones por las que yo me rebelo contra el PSOE en aquel momento y luego ya Linares Futuro y todas las cuestiones. Y partir desde ahí y saber lo que planteamos. Si no, nadie sabe la hora que hay aquí. Pues, bueno, los políticos entre unos llegan, se van y Linares sigue de la misma manera. Eso es lo que tratamos de evitar. En cuanto a las demás cuestiones, partidas concretas, pues bueno, hay una cuestión concreta. Para apoyar un presupuesto tiene que estar en la Junta de Gobierno local, tiene que estar Linares primero. Básico, fundamental. Luego hay otra serie de concreciones que no voy a detallar para no alargarme mucho, porque no es lo más importante lo que digamos ahora de cifras, que ya están de una manera o de otra en el presupuesto, sino cómo hacemos, cómo cambiamos, cómo innovamos la forma de trabajar y cómo nos organizamos de manera mejor para aprovechar los recursos que nos vienen. Bien, hay que convocar esas plazas y esas vacantes que tenemos ahí pendientes de los bomberos, de la policía, tan traídos, tan llevados, de las áreas de deporte que están hechas una pena desde hace mucho tiempo, se arrastraban desde cuando ya estaba yo, pero lo cierto es que esto se iba a arreglar de inmediato y mirad por dónde vamos. Hay otras áreas del ayuntamiento también con los mismos servicios que requieren también de que esas plazas se cumpla con la formalización de esos plazos para convocar las vacantes y todas estas cuestiones que darían, lógicamente, mejor operatividad a los servicios que presta este ayuntamiento. ¿Os acordáis de las bolsas de empleo, las bolsas de trabajo que se crearon? Con una expectativa, las criaturas que muchos dijeron, joder, el ayuntamiento va a hacer una bolsa de trabajo. Pues a lo mejor tenemos alguna posibilidad. Pues mira, hombre, poner los pies en el suelo, racionalizar esa cuestión de esas bolsas, actualizar las cosas, mirar, darle a eso un contenido, responderle a las personas. No juguéis con la gente que está esperando un empleo, así de la forma que decimos los políticos. Van a venir tantos puestos de trabajo y para tal fecha va a haber no sé cuántos cientos. Y le añadimos un cero a la derecha. Oh, tan fácil, y nos quedamos tan panchos. Sálvese quien pueda. Hay otras cuestiones también que son básicas, ¿no? El plan de infraestructura en torno a Linares está absolutamente parado. Está muy bien que pongamos los letreros de entrada. No nos ocupamos de que las entradas mejoraran una barbaridad, sobre todo
Los Jarales, la Avenida España, la propia entrada de Baños hasta donde se pudo llegar, la primera de Mayo, la misma de Guarromán, Pozo Ancho. Quiero decir que hasta donde... Es verdad que no pusimos los letrericos, que quedan bastante monos, de Linares, ¿no? Es verdad, eso no lo hicimos, pero menuda entrada la de los Jarales, ¿no? Faltó la guinda, que es lo que han puesto los demás, y banderas que nos parecen muy bien, son nuestras todas. Yo doy la vida por ellas, sobre todo por la que tiene 5 colores. Y al final, pues tiene ahí una situación que se mantiene lo mismo y que desde que se hizo el Cinturón Sur, la Ronda Norte, esa avenida, ese plan de infraestructura no se ha continuado. Ahí, si sabéis todos, en la rotonda de la avenida de Andalucía, donde está la Cabria, ahí preparáis una salida que conectaría con la carretera de Guarromán, lo que es Pozo Ancho, todo lo que es el anillo de la L30. Hay un convenio firmado con el SEPE que además nos facilitaría 5 millones de euros. En aquel momento se convenió de esa manera para sacar desde el geriátrico otro cinturón sureste hasta el Camino de Úbeda. Entonces, es que hay mucha tarea. Es que yo que se diseñó en su momento, pues que hay mucha tarea por hacer. Que no sé por qué estamos perdiendo tanto tiempo. Pues bien, yo quiero que haya grupos de trabajo que se dediquen a eso expresamente. O al Puerto Seco, con la Asociación de Transporte Provincial, que lo constituirían, expertos, el Colegio de Ingenieros provincial, representantes especialistas en el tema y, por supuesto, como es natural, los técnicos municipales. Y la presencia política de un representante político también. Pero eso nos enseñaría a los políticos para dónde tenemos que tirar. Y de una manera, no, vamos a reunirnos cada 6 meses, que no. Esto no es un consejo consultivo al que luego no le haces caso cuando no te interesa como político. No, con rigor y un organigrama y una dinámica de trabajo bien hecha. Eso es lo que va a condicionar el voto de Linares primero a esos presupuestos y ese compromiso. En cuanto a las barriadas, pues nosotros tenemos establecido un plan de barriadas. Os puedo asegurar que sabemos perfectamente hasta dónde está el último bache. Iba a decir la farola fundida, no, pero también les dejamos esas farolas que el programa de la luminaria, como sabéis, se quedó gestionado y bastante están tardando en poner las dichosas bombillas de ahorro energético. Bastante se está tardando, que vamos ya por 3 años de tardanza y aquello se quedó listo cuando salí yo en concreto de la alcaldía y de la corporación anterior. Estaba listo, os puedo asegurar, como el mercado y todas esas cosas, nada más que para empezarlo. Y con el dinero, sobre todo financiado. Estaba financiado, había que hacerlo. Pero como no he venido ahora a criticar la voz del gobierno, que eso vendrá cuando llegue el momento, sí digo que hay que seguir la tarea con otra serie de cuestiones. Es que se han ahogado, se han asfixiado el propio equipo de gobierno, siendo 3 partidos los que empezaron esto y teniendo capital humano, político, para ocuparse de todas las áreas que conlleva todo esto. Bien, pues ahí tiene que estar encaminado. Habréis visto que, y ya no son cuestiones presupuestarias, por eso digo que lo más importante no son exactamente las partidas, sino la dedicación o la voluntad que se emplea en estas cuestiones. Los barrios han estado dejados de la mano del ayuntamiento, porque de la mano de Dios no se ocupa de estas cosas, seguro tiene otras cosas más importantes de ocuparse. Pero las barriadas, el mantenimiento, nosotros tenemos propuesto un plan para que puede estar en el orden del 1 millón y pico, cerca de los 2 millones de euros, para que se distribuya en virtud de 2 claves, de 2 criterios variables concretas. Densidad de población, densidad de empadronado, es decir, de habitantes en una zona y, por supuesto, superficie en metros cuadrados que tenga esa barriada. En virtud de esos criterios y de prioridades, habrá unas partidas que se distribuirán
de una manera autogestionada. Es decir, eso no lo va a decir el político de turno. Para esto es tanto, para esto es tanto, para esto. No, no. Si hay órganos de representación ciudadana a los que se ha estado obviando desde hace mucho tiempo, pues sobre todo esos 3 años, pues hay que darle el contenido para lo que fueron creados. Y hay que dar en esa perspectiva de gobierno abierto y de mejorar y avanzar en la gobernanza en los consistorios, haciéndolo más participativo, haciéndolo sobre todo que la gente sean agentes transformadores de sus propios destinos y que participen directamente en la política, no solamente para ir a votar y ya está. Pues se trataría de que, de una manera autogestionada, desde ese órgano, desde esa federación, las propias asociaciones distribuirían esa partida desde el consenso para emplear en sus barrios anualmente. Son partidas anuales para asegurar el mantenimiento y la dignidad de las puertas de las casas de los vecinos y vecinas de Linares. Ni más ni menos. Lo que se ha hecho de aquí para atrás no. De hace 3 años para atrás se hacía de esa manera y el deterioro es evidente. Hay otra cuestión importante también. Vamos a introducir una mejora económica, vamos a pedir la duplicación del presupuesto o de la subvención que reciben determinadas organizaciones no gubernamentales, es decir, aquellas organizaciones que se dedican a prestar servicios, terapia y a trabajar directamente con las personas que tienen problemas, sean estrictamente de salud o sean de carácter bien global, voy a emplear un técnico para globalizarlas todas, de carácter sociosanitario. Ese tipo de colectivos, ese tipo de asociaciones que ya tienen un currículum detrás, no va a valer para que llegue ahora a última hora diciendo, oye, que vamos a crear esto para coger. No, esas creo que requieren el doble de lo que están recibiendo y ya está, no, ni más ni menos, porque además no es gran cantidad. En algún caso pues, puede ser 2.000 o 3.000 euros, pues que sean 4.000 o 5.000. Que en el erario público no significa mucho y seguro que se puede hacer cosas en ese sentido. Mirando todo esto y contemplando todo esto, lógicamente dices, bueno, pegarle ese bocado al presupuesto o cuantificar eso ahora mismo es sumamente difícil. Nosotros no tenemos ni la cualificación, bueno, es todo el equipo de intervención y se las ve y se las desea para determinadas cosas. Estamos esperando la liquidación del presupuesto, ¿no? Y eso es lo que va a determinar. Nuestro voto va a estar condicionado a una garantía de que todo esto se acometerá en virtud de la liquidación del presupuesto, porque no sabemos. Cuando se liquide el presupuesto del 20, que es el que hay que liquidar, porque después no lo ha habido, nosotros tendremos que ver con qué contamos, para que no sea un brindis al sol. Y entonces tendremos que priorizar de estas medidas, estas propuestas que hacemos y priorizarlas. En materia de deportes, ya se explicará con más detalle, ¿no? En materia de deportes, la pista de 400, la remodelación de las instalaciones, el deterioro de las instalaciones y demás, ¿no? Que todo no es el campo municipal de Linarejo, sino que hay otras cuestiones que hay que trabajar fundamentalmente por el deporte de base y por otro tipo de deportes que existen. En el momento que sepamos, después de esa liquidación, con cuánto contamos, a partir de ahí es cuando se establece una dinámica contable en ese caso para acometer estas partidas y acometer estas propuestas, estas acciones que se van a plantear desde aquí, que van genéricamente en el sentido que os he puesto. Pero lo que sí es tan importante como eso es que este ayuntamiento tiene que ir innovando en cuanto a la forma, a la manera, a la dinámica organizativa y a cómo trabajamos. Desde entonces, desde
que yo llegué a este ayuntamiento hace 32 años, hay unas comisiones y la ley te dice que tiene que haber eso, ¿vale? Informativa. Pero la ley no te impide que tú puedas crear una serie de órganos complementarios con expertos que te aproveche, el consistorio, el ayuntamiento se aproveche de los saberes, de lo que saben en la empresa privada de no sé qué, de lo que saben para que las decisiones de los políticos estén más fundamentadas con pie en suelo para la información, que fluya la información, el conocimiento. Ahora, si vemos esto desde la forma egocéntrica de decir, aquí no entra nadie, que no estamos nada más que los políticos, pues seguiremos votando cosas en comisiones que no tenemos ni idea y a veces ni siquiera se cita al técnico experto en la materia para que nos lo diga. Pues sencillamente hay un informe que nos lo lanzan y ahí queda la cosa. Esto es mejorable. Estoy seguro que los que tengan experiencia en el ayuntamiento saben, en la gestión municipal, sea política o sea técnico, sea funcionario o sea político, saben perfectamente que lo que digo no solamente es posible si se quiere hacer de verdad, si se pone la voluntad necesaria, la constancia y los medios que requiere. Y no son tantos, es cuestión de voluntad, es cuestión de aunar conocimiento y eso no requiere muchos euros, requiere un trabajo, una constancia y sobre todo ser generosos en los basamentos, en las bases, en los principios de la participación ciudadana. Si seguimos con el egocentrismo político, pues terminaremos y seguiremos y terminaremos y vendrán otros lo mismo, siendo partidistas y partidarios y al final, quítate tú, que me pongo yo, quítate tal, que me pongo yo y demás, ¿no? Por lo tanto, lo que planteamos es muy sencillo y desde la absoluta objetividad y desde la querencia y, por supuesto, desde estas siglas, desde la querencia a Linares, que he visto lo que está pasando, que ya veis lo que está pasando, que seguimos siendo una ciudad con muchísimo paro, no sé si la última o la penúltima, que llevamos una provincia que es la última o la penúltima. Yo no les pido a los demás que se rebelen como yo para que los fusilen o los crucifiquen como a mí, pero ¿por qué no hace los representantes en el ayuntamiento, la corporación, por qué no se enfrentan un poquito a los suyos y no engañan a los demás, a los de Linares, a los linarenses, con las promesas de sus superiores para luego frustrarnos? ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿Por qué no son sencillamente sinceros? Yo qué sé, que no le digan las cosas que yo le he dicho a usted, le he dicho barbaridades, pero porque ya estaba quemado, claro, cuando te decía la Santana y te engañas con el plan futuro de Linares y con todas esas falsedades. ¿Vosotros no veis que ya no viene nadie a hacerse fotos al ramal ferroviario de Badollano? Ya no viene ni a hacerse fotos. Y la que vino para dar 4 millones de euros a Cástulo se presenta otra vez a las elecciones, ¿eh? Porque si inútiles fueron los del PSOE, muy inútiles, muchos, es verdad que con anterioridad hicieron muchas cosas, pero posteriormente nos engañaron y no nos dieron, al final nos engañaron y no nos dieron la cara. Bueno, acordaros de Susana Díaz. A los programas de sobremesa ha quedado, fíjate tú. Quiero decir que al final que estamos igual y que no vale con que nos manifestemos de vez en cuando unos miles de personas del paseo a la plaza del ayuntamiento y leer un manifiesto, de verdad que no es suficiente. Que es que la clase política tiene que reivindicar cosas de futuro. La logística, la ciberseguridad. Madre mía, con esos proyectazos que teníamos planteados y cómo se han dejado escapar. Y uno aquí vociferando en el desierto diciendo que no podemos perder Cipí ni el Puerto Seco, que nos lo han robado, que esto... ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué tenemos? ¿Que suplicar, rogar? ¿A quién? ¿A los del PSOE, a los del PP, que se dejen caer por aquí? ¿Que alguien, algún ministro, algún consejero tenga un detallico y nos eche alguna migajilla? Que no, que el desarrollo de Linares está en esas grandes áreas, en trabajar todo esto de la logística, todo lo de la ciberseguridad y todas esas cuestiones. Y por supuesto que lo que se prometa que se cumpla. Y pedir que se cumpla todo a uno. Pero si al final
Están engañando a la gente y eso no puede ser.